Plata. Servicios informativos. Hoy contamos con la presencia de nuevo de Isabel Carrera, procuradora de los tribunales en Arganda del Rey. Buenos días, Isabel, gracias por estar hoy también con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Bueno, es una buena manera de pasar la mañana del sábado. Bueno, los temas que hoy abordaremos, Isabel, son interesantísimos porque son temas del día a día, digamos. Yo les diría a nuestros oyentes que nos dediquen un poco de atención porque realmente son asuntos legales que en muchos casos desconocemos y quizás nos vendría muy bien saberlo. Es una oportunidad contar con una persona experta como tú. Así es que no, pues cuando quieras empezamos, porque en el último programa que estuviste abordamos el tema de cómo reaccionar cuando se recibe una notificación judicial, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que actuar. Y hoy hablaremos de la documentación que tenemos sobre nuestras propiedades, inmuebles, casas, fincas rústicas, urbanas, fincas urbanizables, tierras de labor, naves industriales, locales, qué podemos hacer, qué se puede hacer legalmente y qué uso podemos darles. Por ejemplo, creo que todo de lo que vamos a hablar pues incluye todos estos temas, ¿no? Sí, vamos a ver, normalmente este tema lo he sacado pensando en la gente que va al despacho a preguntar. Entonces hay muchas veces que la gente no ha mirado sus escrituras en la vida, lleva 50 años con unas escrituras allí en casa y no las ha mirado nunca. No sabe si hay algún defecto, no saben, y eso pues hay que mirar los documentos, hay que leerlos y si no se entiende pues preguntar, saber lo que tenemos. Ha habido veces que ha venido gente a mi despacho diciendo yo lo tengo todo arreglado, yo tengo todos mis papeles en regla, y cuando me los ha traído pues era un contrato privado, no era una escritura registrada. Por eso es muy importante. No es que vayamos a perder la propiedad, pero suele ser los bienes inmuebles el mayor valor que tiene la familia, el mayor ahorro y la economía de la familia. Entonces vamos a prestarle un poquito de atención de cómo tenemos la documentación. Otra situación que también se da es que la gente no sabe dónde están sus tierras. Eso en Madrid no ocurre, pero aquí en el campo muchos jóvenes que vienen con las herencias de sus padres no tienen ni idea dónde están las fincas, y entonces hay que obligar a la gente joven a que sepan dónde están las tierras de sus padres y de sus abuelos, porque valgan poco, valgan muchos, es su herencia. Por eso es tan importante ver qué documentación tenemos y qué significa la documentación que tenemos. Claro, y cómo sabemos que tenemos toda la documentación correcta, mirándolo bien. Bueno, en principio haciéndolo, ¿no? Eso es lo primero. Primero viendo la documentación que tenemos. Si vemos, por ejemplo, ver catastro, si en catastro figuramos nosotros o nuestros padres como titulares, hay muchas fincas que están a nombre de quien las vendió hace 2 o 3 ventas, o a nombre de un tatarabuelo o de un tío. Y porque antiguamente cuando pasaba catastro decían ¿de quién es esta finca? De Pepito Gómez, y allí apuntaban Pepito Gómez sin tener ninguna justificación. Entonces es muy importante mirar catastro, mirar el registro. Si no tenemos las fincas en el registro no es obligatorio, pero sí es muy conveniente porque pueden aparecer a nombre de otras personas. Suelen aparecer a nombre de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos si los hemos heredado, pero es muy importante saber el estado en que está, no que esté de una manera o de otra, sino saber el estado en que está para tomar medidas. Claro, y en este caso habría que ir al ayuntamiento cuando sean unas fincas rústicas, ¿no? Y después el catastro. Catastro se puede mirar en el ayuntamiento. También, yendo el titular de la finca, el ayuntamiento te da, y si no se va
a gerencia de catastro en Guzmán el Bueno, donde está Hacienda, sí, que allí se pide un certificado y te certifican las medidas, los linderos que constan de las fincas y el titular. Es decir, que siempre se puede conseguir esto. Lo que pasa Sí, es que a veces sí. por dejadez, ¿verdad? No, bueno, o por desconocimiento, porque no sabemos a nombre de quién están. Y hay mucha gente que no sabe a nombre de quién están sus fincas en catastro. Y es tan fácil como hacer esa gestión y ya está. Sí, bueno. Y luego que hay que hacer algo y poner en orden, por ejemplo, que son fincas que no tienen bien los linderos o que se han modificado porque ha habido segregaciones. Segregaciones es cuando se divide una finca. O agrupaciones, que teníamos 2 fincas colindantes, nos las han juntado y resulta que ahora nada más que tenemos una, o al revés, tenemos una finca y resulta que en catastro son 2. Son 2. Todas esas cosas hay que saber cómo están nuestras propiedades. Ya, y en el caso de que hay alguna discrepancia, ¿dónde hay que corregirlo? Pues si hay discrepancia tenemos que aportar la documentación, por ejemplo, si está a nombre del abuelo, si se ha hecho las herencias, se pide a catastro, se manda la escritura y se dice: este señor se hizo la herencia y ahora es está a nombre del nieto, del padre, donde conste. Si es una discrepancia de medidas, por medio de un topógrafo se mide la finca y se la aporta a catastro y se le dice: mire usted, esta finca no mide lo que ustedes tienen, sino esta otra medida. O al revés, la discrepancia está en el registro, pues se tiene preparada la medida de la finca y cuando hay que hacer otra escritura por cualquier causa se rectifica la medida. Y en este caso, ¿qué consecuencias tendría las discrepancias? Pues Importante. vamos a ver, en zona rústica se paga muy poquita contribución, pero claro, si nosotros nos callamos ante una discrepancia de medida, resulta que estamos dando credibilidad a lo que dice el catastro. Si eso nos perjudica, está mal. Si nos beneficia, pues también está mal, pero bueno, está menos mal. Uh-huh. Entonces, el que nosotros estemos callados en algo que nos perjudica es que estamos aceptando que aquello es correcto. Ya. Entonces, cuanto antes lo cambiemos, mejor. Si tenemos una finca rústica, ¿la puedo dividir y vender una parte? Si es urbana, ¿qué hay que hacer? Las fincas se pueden dividir, pero en el campo hay que tener las medidas mínimas necesarias. Aquí en Morata tenemos las fincas rústicas, se pueden dividir en La Vega de 7.500 metros. Si no tenemos 15.000 metros no podemos dividirla, porque tienen que salir 2 fincas de 7.500 metros mínimo. Yeah. Y si la tenemos en secano, son 22.500, me parece que son 22.000 metros en la parcela mínima. Entonces habría que tener 44.000 metros. Yeah. ¿Vale? Muy bien. Y otra, vamos a ir por las preguntas así. Y en urbano Uh-huh. se pueden dividir si tenemos parcelas mínimas. Y también hay, aunque son hechos consolidados. El que se dividiera una finca hace muchos años y aparezca como 2 fincas, aunque realmente no lo sean, eso hace que se consolide ese dato y podemos pedir que nos lo reconozcan. Si hace más de 15 a 20 años, es algo que habría que estar un tira y afloja con el ayuntamiento, pero se suele conceder porque ya es algo que el ayuntamiento tenía que haber impedido cuando se hizo. En su momento, sí. En su momento, si no se queda consolidado. Ya. Y luego, por otra parte, si he comprado una finca al lado de la mía, ¿puedo unirlas para que formen una sola? Sí, y además es algo que si es rústico activan a que se unan las fincas para que desaparezcan las fincas pequeñas a favor de las grandes. Se puede unir
Yo aconsejo que se una de hecho pero no de derecho, porque si algún día quieres hacer algo con 2 fincas es más fácil que con una sola grande. Pero hay que pedirlo, se pide la agrupación y se concede. Ya. Pero dividirlas no. Por eso hay que tener cuidado cuando se unen, porque si luego quieres dividirlas no te van a dejar. No dejan, no se pueden hacer 2 escrituras de una misma finca. Si es una sola finca y la quieren dividir, por ejemplo, urbana, me refiero a una casa, ¿no? Una casa. Y la quieren dividir, no se puede dividir, hacer 2 escrituras de esa misma finca. Si te cumple las medidas mínimas, sí. Claro, que hay que tener una medida. Hay una segregación. También, segregar, que es dividir el terreno. Ya. O bien una división horizontal, que es dividirla por viviendas o por pisos. Ahí sí se puede, ¿no? Sí. ¿Y qué es la calificación urbanística de una propiedad? La calificación urbanística es la calificación que le da el plan de urbanismo de la zona, del ayuntamiento. Cuando vamos yo tengo una finca y no sé qué es lo que puedo hacer en esa finca. No sé si solamente es de labor, si puedo construir una nave, si puedo hacer una piscina. Entonces voy al ayuntamiento y pregunto y pido esa certificación. El ayuntamiento me va a dar los usos que esa finca tiene, si es urbana, si es urbanizable, si es rústica, si es industrial. Eso es muy importante saberlo. Sí, es un certificado del ayuntamiento que ata tanto al ayuntamiento cuando lo da como el que tú ignores la calificación de esa finca no te excluye luego de que digas, yo no lo sabía, pues haberlo ido a preguntar. Claro. Otro caso, la casa de los abuelos es muy grande, por ejemplo. ¿Cómo la podemos dividir entre los padres y los tíos? ¿Se puede hacer eso? Sí, si la casa es viene a ser lo mismo. Hay una vivienda que las viviendas tienen que tener habitabilidad, tienen que tener unos requisitos para ser habitable. Entonces hay casas muy grandes que se pueden dividir en apartamentos. Se hace una división horizontal y se va adjudicando a cada heredero la parte que le corresponde. Ya. Y en el caso de una nave industrial o un local y queremos hacer una vivienda, ¿se puede? ¿O qué pasos hay que seguir? Ahora mismo se están cambiando muchos locales por viviendas. Según las zonas donde sea, si lo consiente el ayuntamiento, se pide el cambio de uso. Es una solicitud con un informe de un arquitecto o de un aparejador o de un ingeniero industrial, y se suele cambiar de uso, porque si no se cambia de uso y nosotros hacemos esa vivienda, tenemos una vivienda ilegal. Mientras por eso es conveniente que cuando se cambie de uso una cosa se haga legalmente, porque eso se refleja en la escritura. Ya. Imaginemos que en un local, pues un local cualquiera, voy a poner un ejemplo que todos conocéis, yo tenía una oficina y ahora hay una vivienda en esa oficina. Para cambiar de una oficina que es un local a una vivienda, hay que pedir ese certificado al ayuntamiento de cambio de uso. Vale. Porque si no se cambia, yo vendería un local, no vendería una vivienda. Claro, y ahí ya está el problema. Y el comprador compraría un local y habría una discrepancia entre el uso que tiene en el registro y en la documentación y el uso real del local. Muy bien, pues el inmueble. Si quieres matizar algo más de lo que hemos hablado, porque a continuación vamos a escuchar la poesía de Vicente Pinto y luego después tengo un par de preguntas que nos han formulado nuestros oyentes. Por lo tanto, ¿tienes algo más que matizar de esto que hemos hablado? Bueno, sobre todo que la gente vea su documentación, que se la enseñe a sus hijos, porque
parece imposible que el mayor bien que tiene una familia los hijos desconocen totalmente. Me vienen con una bolsa y dicen, esto es lo que tenía mi padre, pero ni la han abierto. Que no tengan miedo a abrir los documentos, a leerlos, porque muchas veces me traen escrituras de hace 3 y 4 generaciones escritas a mano, o sea, unas joyas de documentos que la gente se queda alucinada en el despacho cuando los abro yo, porque ni los habían visto, y hay mucha historia de la familia en esos documentos, y que todo el mundo sepa. Igual que sabemos cómo tenemos los papeles del coche o del televisor o del ordenador, también que sepan cómo tienen los documentos de esa parte importante de la economía de una familia, como son los inmuebles. Claro, que ese sería el titular, que se tenga, pues como cualquier otra adquisición que tengamos, y está por el valor que tiene con más importancia. Guardarlo, dar un vistazo, pero leerlos y conocerlos. Muy bien, bueno, pues David, cuando quieras ponemos zanjas en la playa. No hay nadie en la arena. No hay cuerpos dorados jugando en las olas. No hay días de sol. No hay huellas tranquilas, pisadas de sueño vagando en la playa buscando a su dueño. Tú no volverás. Nadie volverá a dejar sus huellas en la orilla del mar. Hay zanjas en la playa. No quieres que me vaya, pero no queda nadie. ¿Qué vas a hacer aquí? Hay zanjas en la playa, hay surcos en la arena, y nadie pondrá su bota sobre mi calavera. Ya no hay esperanza, pareces decir. Las olas se hielan en la soledad. Llegaron temprano, rompieron la playa, cortaron las flores, taparon el sol. Me cuentas historias de los viejos tiempos y quedo en silencio. Me voy de esta tierra. No hay nada que hacer. Tú no volverás. Nadie volverá. Viviremos errantes toda la eternidad. Hay zanjas en la playa, no quieres que me vaya, pero no queda nada. ¿Qué vas a hacer aquí? Hay zanjas en la playa, hay surcos en la arena, y nadie pondrá su bota sobre mi calavera. Hay surcos en la arena, promesas en el suelo y amor sin primavera. Espectros en las sombras, barrancos en el alma, espadas en el aire, victoria sin gloria. Mentiras en el cielo, castigos en la tierra, sirenas sin canciones y héroes sin reyertas. Tan solo hay zanjas en la playa. Muchas gracias, Vicente Pinto, compañero. Qué bonita. Terrible. Nos has encogido el alma. Pues sí, qué bonito. Bueno, ahora vamos por uno de los casos que nos han pedido uno de nuestros oyentes. A ver, yo creo que esto ya más o menos lo habíamos visto. En otro caso, en el caso de un viudo, la vivienda habitual en la que convivían los dos, el caso es que la vivienda tenía hipoteca y lo han terminado, ¿no? Después de fallecer la mujer. Si no se ha realizado la cancelación, para venderla necesita la nota de cancelación, esta que se pide en el banco cuando se finaliza el crédito, o sea, la hipoteca. Y cuando fallezca, bueno, vamos por partes. Vamos a ver, una hipoteca cuando se acaba de pagar, puedes ya económicamente está pagada. Tienes un recibo del banco que te dice que está pagada, pero en el registro de la propiedad, si tú pides una nota, aparece la hipoteca. Está allí, aunque está pagada. Ya. Pero para modificar que pongan allí que la hipoteca está pagada, se necesita hacer una escritura de cancelación, que hay que solicitársela al banco, que la firman y que me parece que viene costando unos 600 euros más o menos.
Claro, y hay que tenerla porque si se quiere después vender esa vivienda no se puede, ¿no? Mientras Sí. que no se tenga la escritura. Claro, el que compra dice, no voy a comprar con una carga, aunque sepa ya. Solamente no habría que cancelarla si han pasado 15 años después del último pago. ¿Por qué? Porque está caducada la inscripción. Esa inscripción en la escritura se puede decir que al notario que pida que se cancele por caducidad de la inscripción, porque se supone que si después de 15 años desde el último pago que hubo que hacer de la hipoteca el banco no ha ejecutado la hipoteca, es que la hipoteca y ya no la puede ejecutar, esté pagada o no esté pagada, ya ha caducado esa inscripción. Ha caducado y ya ese importe que hay que abonar ya desaparece, ese importe ya no. ¿O sí? No habría que hacerla. Simplemente se pide. Lo que pasa que muchas veces las agencias inmobiliarias y los bancos para dar crédito eso dicen no, si nosotros sabemos que está caducada, pues usted pídala y quítela antes, porque se quita cuando se hace la escritura de venta. Yeah. Entonces el comprador tendría que saber esto que yo estoy diciendo, que no es necesario, pero si han pasado más de 15 años del último pago de la hipoteca. Ya. Mientras tanto hay que solicitarla. Vale. Y bueno, seguimos con el mismo caso. Si fallece la esposa también, ¿es necesario contar con esa nota cancelada cuando heredan los hijos o independientemente ellos la pueden liquidar? Siempre quitar esa carga siempre conlleva la escritura de cancelación para cualquier operación, herencia, compra, venta, lo que sea. Entonces, si el que haya fallecido uno o el otro no tiene nada que ver con la cancelación de la hipoteca. La cancelación de la hipoteca hay que quitarla. O dejarla ahí, si no se va a vender, pero se ya puede dejar. Tú sabes que está ahí. Ya. Bueno, otro caso. En el caso de una segunda vivienda que ya está pagada, no está obligado a declarar por los ingresos mínimos. Estamos hablando de la declaración de la renta. Con el porcentaje que le aplican por esta segunda vivienda, ¿cuenta como ingreso el porcentaje aplicado? ¿O en este caso tiene que hacer la declaración? Es decir, si le ponen vamos a ver, en la declaración de Hacienda nos salen nuestras propiedades y le aplican como un valor, como ingreso, ¿no? Un valor de ingreso. Eso es. Entonces, como va a salir la primera vivienda, va a salir la segunda también, y a cada una le aplicarán el coeficiente que corresponde. O sea que eso nos lo va a dar la declaración de la renta directamente, el recibo de la contribución, el valor catastral. Sí. Y el coeficiente que le corresponde como primera vivienda o como segunda vivienda. Tanto eso me parece que nos sale automáticamente porque Hacienda tiene muy claro cuáles son las viviendas que tenemos, claro, pero lo que yo me refería, si no está obligado a declarar porque no llega al importe mínimo. Eso, yo con Hacienda me llevo muy mal y ¿sí? No me gusta nada leer las leyes de Hacienda. Entonces eso, las personas que hagan las declaraciones de la renta son las que te lo van a decir, sí. Claro. Bueno, pues otra cosa. También está, creo que lo habíamos contestado. Un matrimonio con 2 hijos y con testamento hecho. Al fallecer uno de los cónyuges, lega al otro el usufructo universal y vitalicio de su herencia. ¿Los hijos pueden heredar parte del dinero que tenía el matrimonio en el banco o tiene que esperar a si ha fallecido, si no ha fallecido uno de los dos? Sí, ¿no? Perfectamente. ¿Le correspondería la parte proporcional del fallecido de lo que tenga en el banco? No, porque si el testamento es que le corresponde al viudo el usufructo vitalicio de todos sus bienes. Incluye eso también. Incluye el también dinero. El dinero incluye todo lo que hay. El aceite que hay en la cocina, la sal, las cucharas, los cuadros, la ropa, todo. El viudo que queda puede dejar a sus hijos entrar o no entrar, salir o no salir. Lo que no puede hacer el viudo es vender. Entonces, ni deshacerse de ello, ni hipotecarlo. Uh-huh. Pero ese bien
que todos los bienes que tiene el difunto pasan a estar en uso del viudo. Y los hijos tienen la nuda propiedad y tienen que estar a la espera de que fallezca su padre, o que firmen un acuerdo donde se le pague al viudo su fruto, que se le puede pagar en dinero si llegan a un acuerdo. Vale, pero que los hijos no pueden exigir nada. No, ni entrar en la casa pueden exigir. Fíjate, aún así, aunque tengan su parte correspondiente, pero su parte está a la espera de que fallezca el viudo. Muy bien. Pues como último ya, este caso. Es un matrimonio que fallece el marido, que cobraba jubilación anticipada. La esposa estaba ya percibiendo una pensión por incapacidad permanente. Al fallecer el marido, le han aplicado una retención en su pensión que antes estaba exenta. Y también le aplican la retención de la pensión de viudedad del marido. ¿Por qué se le aplica la retención en su pensión de incapacidad? Normalmente esto es muy injusto, porque cuando en un matrimonio se muere el marido, la viuda, ahora también los viudos, claro, porque también tienen paga las mujeres, algunas, pero la mayoría no tienen paga particular de ellas. Entonces, lo que hacen es que a la viuda le suman, a los viudos le suman la pensión de viudedad que a ellos les corresponde, y les dicen que y le hacen como una media. Entonces le dicen que escojan. Si la persona tiene su propia paga, que es superior, dice no, yo no escojo, a mí ustedes me pagan lo que quieran por la viudedad y yo me quedo con mi paga. Y si es una mujer que no ha trabajado nada más que de ama de casa, lo que hacen es que les pagan muy poco de la pensión del marido. Entonces, si ella tiene su propia pensión, lo que he dicho antes, la exigen que escoja entre una pensión y otra, no se la suman. No se le incrementan. No, entonces, si se le incrementa, sí, que llegaría a las cantidades para hacerle la retención que estás diciendo. Y cada caso hay que mirar uno a uno y ver el caso en particular, porque cada caso puede interesar una cosa o la otra. Hay mucha injusticia y es todo muy raro con lo de los viudos, las viudas, porque una señora que nunca ha cobrado nada, de repente su marido cobraba 1.500 euros de pensión y le dejan en 700. Claro, pues esto viene pasando hace muchos años. Sí, mucho, y no acaban de resolverlo. No acaban de resolverlo. Cuando hay elecciones, todo el mundo anuncia que sí, que se van a igualar la pensión de las viudas a las de los maridos, pero luego la realidad es que nadie hace nada. Todavía. Y que se comete esa injusticia. La viuda, además de quedarse viuda, encima le dividen el dinero que recibe y los gastos son los mismos. Claro, porque los gastos siguen siendo los mismos. Sí, mismos. Porque tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono. Lo único que en la carnicería, en vez de comprar 2 filetes, compra uno, pero no se justifica la injusticia que se comete ahí en esa situación. Sin embargo, si se muere la mujer, como no tenía paga, pues el marido sigue cobrando su pensión entera. Claro. Muy bien, Isabel. Pues nada más, ya va para la próxima semana, miramos a ver otros otro temas. Tema, y si alguien quiere llamar para preguntar, pues aquí estamos. Efectivamente. Muy bien, pues esta tarde tenéis programa de filosofía. Sí, seguimos con los animales. Me parece que vamos a hablar del tema de los animales de compañía, la dignidad de tenerlos y cómo tratarlos. Pues muy interesante, porque escuché el de la semana pasada y me pareció muy interesante el tema que estabais tratando de los animales. Sí. Pues en ello, la ética en el trato a los animales. Muy bien, pues esta tarde te esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta otro día. Hasta luego.